Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy de Wendy Martínez, a nuestro segmento siempre presente. Así que, Wendy, bienvenida, me place mucho tenerte el día de hoy acá y yo creo que Dios hace las cosas para que todo se dé de una forma que ni siquiera nosotros la planeamos, ni siquiera nosotros la pensamos. Él es dueño de todo lo que tenemos, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, todo lo que tenemos, entonces Dios nos va alineando a todo, así que un gusto que estés hoy acá en esta emisora, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. La verdad estoy muy nerviosa. Es la primera vez que yo hablo ante cámaras. Recuerdo cuando me dijiste que tenía voz de locutora, la primera vez que te conocí en la Ciudad de México. Y pues estar aquí, vaya, para mí es un gran gusto, una emoción y un honor poderles compartir mi testimonio a través de esta plataforma y que pues llegue a las personas que Dios ponga en este camino. Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Wendy Martínez. Yo vivo en San Luis Río Colorado, Sonora, México. Eh, Y este espacio, le doy gracias a mi amiga Citlali. Gracias Citlali por prestarme este espacio tuyo. Les prometo que se las regreso el próximo martes. Prometido. Bueno, pues antes de empezar, a mí me gustaría hacer una oración y yo quería poner una alabanza, más sin embargo, por el tema de los derechos de autor, no lo voy a hacer. Pero esta alabanza se llama Entraré y habla de entrar en la presencia de nuestro Señor en este momento. Entonces, vamos a cerrar un poquito nuestros ojos para hacer esta alabanza, esta, esta oración y, y que nos guíe, que sea Él el que nos guíe. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos un día más, por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Padre, te pongo en tus manos a todas las personas que necesiten escuchar mi testimonio, que necesiten verte a través de él. Padre, gracias porque cada día tú renuevas nuestras fuerzas, porque todos los días nos das una nueva oportunidad para abrazarnos y decirnos estoy contigo. Gracias, Padre, por este día. Gracias por que me das esa fuerza para poder hacer esto posible. Gracias, Señor. Bueno, pues entonces vamos a iniciar este tema se llama Siempre Presente. Entonces, me preparé un poquito. Ay, miren, atrás está mi perrita, una disculpa, pero es que ella no se sale. Entonces, aquí la vamos a tener atrás. Bueno, eh, yo les voy a compartir cómo Dios empezó a ser presente en mi vida. Antes de contar cómo fue que llegó aquí, déjenme decirles que vengo de una familia católica pues desde siempre, desde nacimiento. Entonces, eh, cuando Dios empieza a ser presente en mi vida, donde yo ya soy consciente, que es porque yo iba y regresaba, Dios empieza a aparecer en mi vida. Cuando yo vuelvo a rehacer mi vida. ¿Por qué les digo vuelvo a rehacer mi vida? Eh, Porque yo en mi primer matrimonio duró 16 años, pero era un matrimonio vacío y yo no me daba cuenta. Entonces, cuando Dios dice no, es no, y nos quita a veces a las personas que no nos van a ayudar a edificarnos, y uno al principio no lo ve. Entonces, cuando yo vuelvo a rehacer mi vida, obviamente pasan muchas cosas. Yo paso por situaciones bastante fuertes. Una de ellas, pues, es la separación, y después de eso viene la muerte de mi mamá. Mi mamá entra en una embolia que le dura 2 años y medio. Después es fallece por choque séptico porque sus órganos pues ya no respondían.
Al año 8 meses fallece mi papá. Entonces, yo recuerdo que mis amistades me decían, ay, Wendy, pero ¿cómo? Ya nada más falta que pase el perrito y ya, y pues ya saben, ¿no? Es lo que sigue. Entonces, yo empecé a, a ir a misa, porque les digo, yo vengo de la Iglesia Católica. Entonces, yo iba a misa y para ese entonces yo empezaba ya mi nueva relación. Y yo le pedía a Dios todos los días y cada misa, yo le pedía por la conversión y la liberación de, de mi pareja, de mi esposo y de mi hija. Entonces, yo lo pedía siempre. No había día que yo no pidiera por él. Pasaron 2 años que yo iba sola todos los domingos. No faltaba, ¿eh? Era muy, muy obediente y no faltaba. Y yo le decía, Señor, los pongo en tu corazón. Toca ese corazón de piedra, toca esa mente. No hallaba ya cómo pedir, porque no sabía cómo, porque en casa uno ve otras cosas a lo que uno está pidiendo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando todo empezó por una llamada? Esa llamada de mi hermano, yo tengo un hermano que ustedes lo conocen muy bien, mi hermano es Carlos Martínez de Tierras Altas, somos dos, solo somos él y yo, y me acuerdo que él me habla, no teníamos una comunicación, digamos, de hermanos, teníamos 20 años separados, que aunque de niños vivíamos en la misma casa, pues nos la llevábamos del chongo, o sea, éramos como el agua y el aceite, nomás no compaginábamos para nada. Entonces yo nunca tuve esa cercanía de hermano, ¿no? Entonces, cuando él me habla, para variar, nos dimos con el comal y con la olla, o sea, nos peleamos fuertísimo como nunca. Entonces, en esa llamada, me acuerdo que terminamos, duramos como unas 2 horas platicando, bueno, peleándonos más bien, y colgamos. Al día siguiente me vuelve a entrar una llamada de él y me dice, Dios me habló y me dice que vayas conmigo al Congreso, a México. Va a haber un Congreso que se llama Tu Identidad Cuenta, de la emisora en donde estábamos, de Busco en Ti Radio. Yo al principio no lo entendía y déjenme decirles que en mi mente yo dije, en el mangos, yo no voy, y sola, menos. Y a una ciudad que yo nunca había ido, una ciudad grande, y yo no me sentía con la confianza de llegar y decir, ah, es que voy con mi hermano, en mí no existía esa emoción. Y yo recuerdo que con amistades pasadas, incluso hasta con mismos familiares, yo les decía que solo un milagro iba a ser que yo pudiera acercarme al corazón de mi hermano, porque yo siempre tuve como un repelente. Teníamos los dos, ambos, un repelente entre ambos, ¿no? Y que las oraciones de mi madre ahí se hicieron presentes ese día. Bueno, llegamos a México, empezamos. Yo para mí era todo muy diferente a lo que yo venía acostumbrada. Y yo les voy a ser honesta, yo me acuerdo que no, el segundo día, hasta me puse una camiseta que traía a la Virgen María y decía, con María todo, sin ella nada. O sea, a pesar de que iba con un corazón dispuesto, también llevaba como que la espada desenvainada. Y pues no se trataba de eso. Entonces yo decía, Señor, ayúdame a relajarme, ayúdame a entender este amor que tú me estás brindando. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el que terminó convertido, pues fue mi esposo. Una persona que ha pasado por tantísimas cosas, que ya luego Dios nos permitirá escuchar su testimonio. Eh, entonces, en ese congreso, yo recupero a mi hermano. En ese congreso, Dios me lo regresa en amor y borra todos esos 20 años atrás que yo venía batallando, que yo venía luchando entre mi corazón y mi mente, y que me sentí huérfana, me sentí sola, porque solo somos, les repito, solo somos él y yo, no tenemos más hermanos. Eh, entonces, así fue como empieza Dios a estar presente. Entonces, fue a tal grado que se empezó a hacer presente que mi hermano me invita a los discipulados, porque él tiene estamos en un discipulado que ya está
por terminar, en donde para tanto para mí como para mi esposo ha sido un alimento de todos los días, de recordar esa palabra y de las experiencias que se viven ahí. Entonces, eh, pero antes de nosotros, antes de que me adelante, porque luego como que me pierdo, antes de llegar ahí, ¿cómo es que sucede esta transformación en nosotros en ese congreso? Bueno, una semana antes, nosotros habíamos asistido con un sacerdote para que le hiciera una liberación voluntaria, porque tanto con cristianos como en la Iglesia Católica existen personas que tienen ese don, que es un don eh, de poder ayudarnos a liberar este, a través de Dios esas cargas, ¿no? Eso que nos viene atormentando. Y a la siguiente semana era el Congreso, entonces digamos que él era como una cebolla, un caparazón duro, y esa liberación fue el primer desprendimiento. Y en el Congreso terminó de deshojar esa cebolla para que saliera su corazón puro, y Dios lo pudo tocar ahí. Entonces ya llevábamos, Dios había empezado con nosotros mucho antes. Entonces empezamos a caminar en Él, empezamos a caminar en fe a través de los discipulados, y, y cada oración que llamada, cada oración fue contestada. Nada más que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y muchas veces en ese propósito viene el propósito de otras personas. Viene, háganme cuenta que viene en común. O sea, como cuando pides, me das la hamburguesa, las papitas y la soda. Ah, bueno, pues entonces muchas veces tu propósito viene acompañado de otros propósitos de otras personas que te rodean. Y nuestra, para poder entender un poquito y cómo yo me fui, cómo fue tocando Dios mi vida, yo me acuerdo que yo decía, ay, o sea, yo no soy bíblica, yo no me sé las citas que Mateo, versículo tal, y yo no lo entendía, cómo lo hacían, o sea, cómo lo hacen. Y a través de los discipulados fui aprendiendo. Dios me fue transformando, me fue moldeando. Dios nos transforma en el dolor, pero también nos transforma en ese bálsamo que nos hace descansar. Y nuestra principal arma secreta que Dios nos regaló es la Biblia. ¿Por qué les digo que es la Biblia? Porque fíjense que como a muchos nos ha pasado que nos encontramos abatidos, y sobre todo cuando pasamos momentos muy difíciles, pero Él es tan grandioso que nos regala esa, ese libro tan hermoso que es como una espada, porque recuerden que la espada de Dios es su palabra. Entonces, fíjense bien, a mí me encanta el libro de los Salmos. En el Salmo 3, versículo 3, cuando dice, oh Señor, eres escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto. Y a veces es tanta la desesperación y no sabemos cómo pedir. Y nos da todo el libro de Salmos, tanto para agradecer como para pedir y para sacarnos de cualquier situación que nosotros tengamos. En el Salmo 4, versículo 1, dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú me declaras inocente. Líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Y tenemos varios salmos, puedo pasarme diciendo muchas cosas, pero tenemos varios salmos para pedir auxilio en esas situaciones donde clamamos por esa ayuda cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor también responde. Por ejemplo, a mí me respondió con el Salmo 23 del versículo del 1 al 3 en una ocasión que yo me encontraba muy abatida. Y me dijo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ojo aquí, tengo todo lo que necesito, no todo lo que quiero, que son dos cosas muy diferentes, ¿ok? En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle de sombras, más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado.
Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Nuestro Señor está siempre presente. A veces está en silencio. Y nosotros nos desesperamos porque queremos todo como si fuéramos sopas instantáneas, como si fuéramos de esos alimentos que ponemos en el micro y duran 3 minutos, por ejemplo, como las Maruchan, ¿no? Bueno, que aquí en México, no sé si en otros lugares hay, si en Colombia exista Maruchan, es una sopa instantánea, que tú la metes al microondas y sale instantánea, ¿no? Pues ya lista para comer. Pero ahí es cuando Dios nos enseña a que tenemos que ser pacientes y obedientes, porque Él sabe lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos que suceda. Ahí es donde entra la frase de los tiempos de Dios son perfectos. Y otro de los salmos que a mí me gusta mucho es el Salmo 27, en el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Aunque me ataquen, permaneceré confiada. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Y ustedes me dirán, ay, sí, qué fácil, ¿no? Ay, nomás lo leo y pues ¿dónde? Yo no lo veo. Recuerden que lo que nuestros ojos humanos ven, para Dios es posible, porque Él es un Dios omnisciente, omnipotente, es el Dios de milagros, es un Dios de amor. Y yo siempre lo dije, que Dios no es religión, Dios es mucho más allá que eso. Dios es amor y fíjense que desde que yo tenía 5 años recuerdo muy bien, nosotros, tanto mi hermano como su servidora, fuimos educados en colegios católicos. Yo recuerdo también a la monjita que hasta nos hacía un baile donde decía, Dios llega, Dios es amor y todo lo transforma. Miren, hasta la coreografía me sé. Entonces a mí se me quedó siempre, siempre bien grabado. Yo actualmente tengo 46 años y todos estos años eh, Dios se ha hecho presente de una u otra manera, pero a veces no estamos conscientes porque estamos dormidos, porque estamos despiertos en el mundo, pero no en Dios. Eh, y Dios nos abraza y nos dice que no estamos solos, aunque a veces así nos sentimos. Cuando yo tenía a mi madre enferma y que también mi padre enfermó, cuando después que se va mi mamá y que quedo yo sola con mi papá, a pesar de que estaba mi hermano, yo me sentía sola. ¿Por qué? Porque no teníamos ese acercamiento, porque me sentía sola, como dicen, me estoy sola contra el mundo y no sabía qué hacer. A lo mismo fue cuando me separé, a lo mismo fue cuando falleció mi madre. Cada suceso que nos abate y que nos mueve el piso de tal manera, a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Es que Dios ahí nos está transformando, porque muchas veces nos hace pasar por situaciones para que nosotros aprendamos a veces a reaccionar a, diferente a lo que nos sucede. Porque recuerden que no es el suceso, es cómo reaccionamos al suceso. Entonces, esta lucha no es contra la carne, esta lucha es espiritual y es donde nos tenemos que fortalecer. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Leyendo su palabra, congregándonos cada domingo o cada día en la semana que en tu iglesia, de tu comunidad, haya un día al Señor, ¿sí? En discipulados, a mí en lo personal, para mí los discipulados han sido un alimento, han sido esa vitamina que me hace moverme, que me alimenta cada día y que me hace entrar en confrontación, porque pues siempre vamos a ser confrontados, porque es en la manera en que Dios nos hace crecer, en la confrontación. Entonces, yo te digo a ti, ahorita no te rindas por lo que tú estés pasando, entrégale todo al Señor. A veces lo que nosotros estamos viendo no es lo que realmente sucede. Yo les pudiera decir ahorita, yo en estos momentos estoy pasando por problemas de salud en mi familia, tanto en mi esposo, en mis hijas, en mí, y ha sido una tras otra. En lo económico, pues ni les cuento, para que nos ponemos a decirlo, ¿verdad?
pero en donde yo doy gracias a Dios todos los días por ese alimento que está en mi mesa, porque tengo comida en ese refrigerador. No sé cómo voy a pagar la luz del día del mes que viene, pero yo sé que Dios está conmigo y de alguna u otra manera me dará las fuerzas y me dará sabiduría para saber cómo afrontar esa situación. Entonces, yo en este corto tiempo les puedo decir que yo me siento una mujer renovada en Cristo. Eh, Hace poquito fui a un congreso de mujeres a Tijuana y ahí Dios me confirmó su palabra, en donde yo me aferré y me sigo aferrando porque creo en esa promesa que Él me dio. Él me dijo que donde quiera que yo vaya y a donde quiera que yo esté, Él estará conmigo y me protegerá y que me hará regresar a la tierra prometida. Está en el Génesis. No recuerdo, le digo que soy pésima para aprenderme los capítulos con versículos, pero sé que está en el Génesis. Y cuando yo escuché y vi esa palabra, es más, hasta la enmiqué y la puse en mi bolsa, porque cada que yo me siento confrontada y que me siento abatida, la agarro y la leo y digo, Señor, tú estás aquí, tú me dijiste que me ibas a proteger. Y he sido tentada fuertemente todos estos meses y en donde yo entré incluso en una lucha espiritual en mi cabeza, porque yo me sentía infiel con los católicos. ¿Por qué? Porque yo sentía yo pensaba que estaba haciendo algo malo. Y créanme, déjenme decirles que yo lloré, lloraba y yo decía, Señor, no, no, tú no eres esto. Y un día, una noche, Dios me dio esa paz y me dijo, hija, yo estoy en todo lugar y yo necesito que estés aquí. Entonces yo fui obediente y yo empecé a congregarme un 4 de febrero y el 4 de febrero es cumpleaños de vida de mi padre. Ese año, ese mes, perdón, cumplía años él. Entonces yo dije, gracias, Señor. Gracias o sea, yo siempre le he dicho, Señor, háblame con peras y manzanas porque tienes una hija bien despistada, pero súper despistada, que a veces nos cerramos a escuchar, pero siempre se está haciendo presente. Y es un trabajar día a día, pero siempre tenemos que tener un corazón dispuesto. Eso es lo principal para poder hacerlo. Y cada día he ido aprendiendo a comunicarme, cada día le digo, Señor, quiero estar en tu presencia, utilízame como un instrumento para llegar a más personas que estén pasando por esta situación, porque yo te quiero decir que sí se puede, no estás solo, siempre está a tu lado, aunque tú te sientas solo. Cuando esa desesperación te inunde, escucha alabanzas. Las alabanzas tienen mucho poder. Yo al principio no conectaba con las alabanzas porque venía acostumbrada a otro tipo de alabanzas. Y una de las alabanzas que a mí más me movió y me sigue moviendo es la alabanza de Yahweh. Yahweh es una alabanza tan grande para mí que me soltó la lengua, y digo me soltó la lengua porque Dios me dio el don de lenguas, y que desde niña lo tuve, pero que yo pensé que era un juego de niñas. Y en el Congreso una de las servidoras me dijo, no, no es un juego, sí lo tienes. Y pues yo lloré de emoción, yo no lo podía creer. Entonces hubo un servicio un domingo que pues yo siempre he dicho que tengo el don perico. Entonces ahí me solté. Y cada oración que yo hago, pongo esta alabanza que me reconforta y me nutre. Entonces cuando tú te sientas abatido, pon alabanzas. ¿Te sientes feliz? Pon alabanzas. Créeme que Dios está ahí y te escucha cada respiro, cada pensamiento y cada oración que tú tengas. Entonces, no, aunque tú estés solo, cántalas o escúchalas nada más. Yo los invito a que tengan un corazón dispuesto a pesar de la situación que ustedes estén atravesando, ¿sí? No vean los problemas económicos, no vean esa situación que nos hace flaquear, porque entrégale tu pensamiento humano, y no te olvides que Dios está con nosotros atravesando ese problema. Él viene caminando con nosotros porque Él ya lo pasó. Recuerden que Él venció la muerte. Entonces, lo que a nosotros nos pasa, Él ya triunfó. Entonces, ¿por qué debemos de temer? Yo anhelo estar con Él. Entonces, déjate confiado en su amor. Hay que dejarnos transformar. El espíritu se siente, no se razona.
no se le busca una explicación científica. Es como el aire que respiras, como ese cuando llueve y que hueles esa tierra mojada. Bueno, a mí en lo personal me encanta. El olor del café de la mañana es un olor que pues a muchos nos revive, créanme. Entonces, Dios es amor y te lo va a demostrar de muchas maneras hasta que tú lo entiendas. Si lo puedes probar, pero hay que sabernos entregar y hay que dejarnos moldear para su propósito, porque es para su propósito que estamos aquí en esta tierra. Porque recuerden que no es nuestro propósito, es el propósito de Él. Entonces, siempre en ti, cuando tú te sientas en un grito de ayuda, que pidas auxilio, ponte de rodillas, levanta tus brazos y dile, papá, ayúdame, yo ya no puedo con esto. Incluso a las personas que padecen depresión o que padecen de una situación muy fuerte y que nos hacen, que el enemigo nos ataca con pensamientos que nos abaten. Dile, Señor, te entrego este pensamiento que no viene de ti. Este sentimiento te lo entrego. Señor, te pido paz en mi corazón, paz en mi mente. Cúbreme con ese bálsamo, esa gotita de miel que necesito para seguir avanzando día a día. Y créeme que les va a llegar, porque a mí me llegó y me ha seguido llegando, porque les digo que no es como que no esté siendo tentada y tocada. Si yo les dijera ayer, ya tengo bastante tiempo que yo empecé ayuno, bastante fuerte, pero antes yo no entendía el ayuno, cómo entregarlo. Y al día de hoy yo lo comprendí cómo es que Dios se entregó a su hijo, cómo se entregó a su hijo y que a su vez se convirtió en humano para podernos demostrar que está con nosotros. Y siempre se va a hacer presente en una canción, en un olor, en una persona que va a llegar a tu vida. Siempre va a haber una situación y por más aparatosa que se vea la situación, recuerden que es para un propósito, es un para qué, no es un por qué. Nunca lo vean como un por qué o como un ataque. Entonces, yo los invito a que platiquen con Dios. No necesitas tener rezos de memoria. Solo es aprender a hablar con tu corazón, como cuando estás hablando con una amiga en un café. Imagina que lo tienes ahí a un lado y que te toma de la mano y que te dice, hijo mío, hija mía, aquí estoy para ti. Entonces, aprende a soltarte, a no ser tan aferrado, tan cuadrado. Y te lo digo porque yo fui una persona con muchos dogmas donde yo decía, no, esto no porque es pecado, o no, esto no porque esto. Entonces, a mí el sentir el Espíritu de Dios en mí, el verlo en mi casa, en mis hijas, en mi esposo, en las transformaciones, yo doy gracias a Dios. ¿Que voy a seguir siendo tentadas? Claro que voy a seguir siendo tentadas, el patotas no se cansa. Pero Dios nos da su armadura. Y recuerden, cuando venga un pensamiento malo, pónganse el casco para que esos pensamientos no entren. Ese es parte de mi testimonio que yo les quería compartir. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este espacio que nos permitiste. Espero, Señor, que este testimonio le llegue a personas que lo necesitan, Señor. Tú sabes a qué familia va a llegar. Bendice las familias, Señor, que estén pasando por dificultades. Bendice a sus hijos, sus trabajos, cada movimiento que esté en ellos. Te pido, Señor, por Jorge, que nos da esta oportunidad, por esta emisora en donde estamos muchos que compartimos y que Dios nos utiliza como instrumento. Sigue utilizándonos, Señor, y jala más personas a tu mies, porque somos muchos los que tenemos hambre de ti, Señor. No nos abandones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chao, chao. Gracias.